Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy, prepárense para emocionarse. Hoy vamos a hablar de un gesto de amor, de un gesto que de verdad, estoy segura que les va a tocar el corazón. Y no es cualquier gesto, no, es el gesto de Burak Özçivit, el guapísimo, el talentosísimo actor turco, hacia su amada esposa, Neslihan Atagül, la bellísima actriz que nos robó el corazón en tantas series. El título lo dice todo, el gesto de amor de Burak a Neslihan te emocionará hasta las lágrimas. Y créanme, no exagero. Si eres de los que disfruta de las historias de amor, de las relaciones que inspiran, de esos momentos que te hacen creer en el verdadero amor, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Burak y Neslihan, vamos a analizar ese gesto específico, vamos a entender qué lo hace tan especial y cómo, con tan solo un acto, pueden demostrar un amor tan profundo y sincero. Y ojo, no solo les voy a contar la historia, les voy a mostrar imágenes, vídeos, vamos a ver la química que tienen, esa conexión innegable que los hace una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Antes de que empecemos con la historia, que ya les adelanto que es maravillosa, les quiero invitar a que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las historias emocionantes, de las novedades del mundo de las series turcas, de los análisis de parejas, de los dramas y por supuesto, de los momentos románticos que tanto nos gustan. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, empecemos con la historia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son, sin duda, una de las parejas más icónicas de Turquía. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales? ¿Qué es lo que los diferencia de otras parejas de celebridades? Pues la respuesta es simple, su amor genuino, su respeto mutuo y por supuesto, esos gestos que demuestran que el amor verdadero existe. Y el gesto del que vamos a hablar hoy es un claro ejemplo de ello. Para entender mejor la magnitud de este gesto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época en la que se conocieron y se enamoraron. Burak y Neslihan se conocieron en el set de la serie Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno. En esta serie interpretaron a dos personajes que vivían un amor apasionado, lleno de obstáculos y pruebas. ¿Pero qué pasó fuera de la pantalla? Pues la magia también surgió. La química entre ellos era innegable. Se enamoraron perdidamente y a pesar de la exposición mediática, lograron mantener su relación alejada de los escándalos y enfocada en el amor. Pero volvamos al gesto. Este gesto de amor, que es el que nos ocupa hoy, no sucedió en el set de grabación, ni en una alfombra roja. Fue algo mucho más íntimo, mucho más personal y mucho más significativo. Este gesto está ligado a la salud de Neslihan. Para ser exactos, a su delicada salud. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora. En 2021, Neslihan tuvo que abandonar temporalmente la serie Sefirin Kazeta debido a problemas de salud. Se reveló que padecía del síndrome de intestino permeable, una condición que le causaba severos problemas y que la obligaba a llevar una dieta estricta y a evitar el estrés. Fue un momento difícil para ella y para sus seguidores. Pero en medio de esta situación, Burak demostró ser mucho más que un esposo, demostró ser un compañero de vida, un apoyo incondicional. Fue ahí, en ese momento de vulnerabilidad, cuando el gesto de amor que hoy nos ocupa salió a la luz. Burak, al enterarse de la condición de Neslihan, no dudó ni un segundo en mostrar su apoyo. No se limitó a palabras de aliento, sino que tomó cartas en el asunto. Se preocupó por entender su enfermedad, por informarse sobre la dieta que debía seguir, por crear un ambiente en el hogar que fuera propicio para su recuperación. Y sobre todo, se dedicó a preparar personalmente la comida de Neslihan. Sí, escucharon bien. El hombre que conocemos por su impecable apariencia, por su éxito en el mundo del modelaje y la actuación, se puso el delantal y comenzó a cocinar para su esposa. Y no se trataba de cualquier comida. Se trataba de platos elaborados, de recetas especiales, pensadas para ayudar a Neslihan a recuperarse. Imagínense la dedicación. El amor puesto en cada ingrediente. Hay varias fotos y vídeos que han circulado por la red, donde podemos ver a Burak en la cocina, concentrado, cortando verduras, preparando salsas, con una sonrisa en el rostro. Y no se trata de poses. Se nota la autenticidad, el amor que pone en cada gesto.
Vemos la dedicación, la paciencia y el cariño que siente por su esposa. Estos vídeos y fotos son la prueba de que el amor verdadero no se queda solo en las palabras. El amor se demuestra con acciones, con pequeños gestos cotidianos que al final son los que marcan la diferencia. Y este gesto de Burak, preparar la comida para Neslihan, es un ejemplo perfecto de ello. Es un gesto que demuestra compromiso, apoyo, cuidado y sobre todo, amor incondicional. No solo eso, el apoyo de Burak fue más allá. Se preocupó porque Neslihan se sintiera tranquila y relajada. La animaba, la motivaba a seguir adelante. Estuvo a su lado en cada momento, en cada consulta médica, en cada día de recuperación. Fue su roca, su mayor apoyo. Y este gesto, el de cuidar de ella en la cocina, no fue un hecho aislado. Fue algo que se mantuvo en el tiempo, que demostró que el amor no se basa en las grandes demostraciones públicas, sino en las pequeñas cosas, en el día a día. En estar presente, en acompañar, en cuidar. Este gesto, este acto de amor, nos enseña mucho. Nos enseña que el amor verdadero es desinteresado, que no busca recompensas, que se manifiesta en la preocupación por el bienestar del otro. Nos enseña que el amor es un trabajo en equipo, que se basa en el apoyo mutuo, en la comprensión y en la empatía. Y este gesto de Burak, al preparar la comida para Neslihan, trascendió la esfera personal. Se convirtió en un ejemplo para muchos, en una inspiración. Demostró que el amor verdadero es posible, que el amor puede ser un acto de servicio, un acto de cuidado. Y la historia tuvo un final feliz. Con el apoyo de Burak y con el tratamiento adecuado, Neslihan se recuperó. Volvió a trabajar, volvió a brillar. Y su historia de amor con Burak se consolidó, se fortaleció. Demostrando que después de las adversidades, el amor puede ser aún más fuerte. Es un gesto que te llega al alma, que te hace creer en el amor verdadero. Es un gesto que nos demuestra que el amor es mucho más que palabras bonitas. Es un gesto que nos inspira y nos motiva a ser mejores personas, a amar con más intensidad, a cuidar de los seres que amamos. Es un gesto que sin duda te emociona hasta las lágrimas. Ahora bien, con todo esto que hemos visto, ¿qué podemos concluir? Pues que el gesto de Burak Ozcivit hacia Neslihan Atagul, al preparar la comida para ella durante su enfermedad, es mucho más que un simple acto de bondad. Es una declaración de amor, una demostración de compromiso, un ejemplo de lo que significa amar y cuidar a otra persona. Es un gesto que nos enseña que el amor verdadero se encuentra en los pequeños detalles, en las acciones cotidianas, en el apoyo incondicional. Es un gesto que sin duda nos toca el corazón. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado tanto como a mí. Realmente creo que es una historia preciosa, que nos da esperanza y nos recuerda que el amor verdadero sí existe. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el gesto de Burak? ¿Qué otras historias de amor de celebridades les gustan? ¿Qué opinan sobre la relación de Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.